Anahuacayotl es el nombre del programa que vamos a iniciar y de entrada vamos a puntualizar que Anahuacayotl es un vocablo que proviene de nuestra lengua materna, el mexicano náhuatl, y que traducido al español se interpreta como el corazón del anáhuac. Y bueno, su servidor Mundo Delgado, en esta ocasión vamos a compartir un tema especial que tiene que ver con un aspecto de la cultura originaria de México, de la cultura originaria del anáhuac. El tema es Yoguali, círculo de paz. Yoguali es metafóricamente como un círculo de paz. Y bueno, estamos en Iguala Guerrero. Vamos a retomar un glifo que representa a la geografía, la historia de Iguala Guerrero. Pero antes quiero compartir, a manera de introducción, vamos a compartir unas gráficas de PowerPoint para efecto de ir preparando las condiciones de aterrizar en lo que es propiamente el tema de Yoguali, círculo de paz. Bueno, tenemos ya aquí en la imagen esta diapositiva de Anáhuac MX, Edmundo Delgado Apolinar, originariamente Proyecto Anáhuac MX. Esa es nuestra presentación. Y en la siguiente gráfica tenemos retomamos el programa de educar por competencias académicas, que es un modelo implementado desde la Secretaría de Educación Pública, lo que es un nuevo modelo educativo y que, bueno, también en la Universidad Autónoma de Guerrero se está implementando. Para efecto de ir ya avanzando a la siguiente gráfica, tenemos que este nuevo modelo educativo se extrae de un documento maravilloso, de un documento de alcance universal, por decirlo así, que lleva por nombre este libro, La educación encierra un tesoro. Es el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Es un informe que se rinde ante la UNESCO, que es un organismo de la ONU, para efecto de estandarizar la educación en todo el mundo y evitar esas brechas, esos márgenes, esas diferencias que existían o existen en lo que es la educación, los diversos modelos educativos a nivel mundial. En la siguiente gráfica tenemos ya lo que es propiamente el programa de educar por competencias. Es proporcional al aprendiente las herramientas que usarán en la vida y con las cuales podrán ser más eficaces en el aprendizaje y competitivos en el mercado. ¿Cuáles son estas 4 competencias? 1, aprender a aprender, o más bien conocer. La segunda es saber hacer. La tercera es saber convivir. Y la cuarta es saber ser. Estas son las 4 competencias. En la siguiente gráfica tenemos lo que es propiamente 4 pilares de la educación de la UNESCO, lo que son las competencias académicas. Una es aprender a aprender. Es el conocimiento conceptual. Se trata de aprender las teorías, los conocimientos, hechos, conceptos y principios. El alumno se convierte en un autogestor de su propio proceso de aprendizaje y conocimiento significativo, aplicando en el plano de la realidad.
La segunda competencia que corresponde a la siguiente gráfica es 2, saber hacer. Este conocimiento es de tipo práctico, se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas y métodos. El hacer nos remite a cómo vamos a aplicar el conocimiento aprendido en lo cotidiano o en la resolución de problemas. Por ejemplo, proyectos o una tesis. La siguiente gráfica corresponde a la tercera competencia, que es saber ser. Este es un punto actitudinal. Se proporciona las herramientas para que las lleve a lo más profundo de su esencia al ser mismo. Lo importante es que el alumno descubra en el conocimiento adquirido un ¿para qué? Esto es, que detecte una utilidad práctica en este conocimiento adquirido. Y tenemos en la siguiente gráfica la cuarta competencia, que es saber convivir. Se busca un aprendizaje humano, una convivencia pacífica y tolerante que procure y que permita mejorar la sociedad, promover el trabajo de equipo, sentido de multiculturalidad y por consecuencia lógica, natural y necesaria, se adquiere una quinta competencia. Esa ya es de nuestra propia cosecha, ¿no? Por decirlo así. La quinta competencia que se refiere a ser un agente de cambio en dos aspectos. Uno, en lo que es el aspecto personal. Como persona se procura ser íntegro, humanitario y comprometido con el desarrollo sustentable. En un segundo ámbito, en el ámbito social, se contribuye a transformar el entorno comunitario con la ejecución eficaz de proyectos productivos que redunden en un beneficio de la comunidad. Y bueno, estas serían los cuatro pilares de la educación. En la siguiente gráfica ya estamos entrando a lo que es propiamente el concepto de estrategia, cómo aterrizar estas cuatro competencias. Y tenemos un ejemplo. Estrategia, trabajo en equipo para proyectar, gestionar y realizar un proyecto cultural o productivo. Y como producto final de este proceso tenemos el empoderamiento del estudiante o de la persona en general que sigue este conjunto de pasos para efecto de desarrollar un proyecto. En la siguiente gráfica tenemos propiamente ya el empoderamiento de la persona. ¿Qué es empoderamiento? Se utiliza de manera recurrente ya hoy en día la palabra empoderamiento. Debemos de entender la palabra empoderamiento desde su origen. Es una palabra que tomamos del inglés, to empower, que significa conceder poder, y hoy en día nosotros en el español lo utilizamos como una palabra muy recurrente y como para efecto de generar motivación en las personas para efecto de desarrollar al máximo sus habilidades, de empoderarse, pues. ¿Sí? El empoderamiento es un proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica del individuo para impulsar cambios positivos en la sociedad. Implica el desarrollo de confianza en sus propias capacidades. Es el proceso que habilita al sujeto para ganar poder, autoridad e influencia sobre otros, sobre las instituciones o sobre la sociedad en general. Y bueno, esto es lo que debemos entender por empoderamiento. En la siguiente gráfica ya vamos a ir aterrizando en lo que es el empoderamiento. Se constituye por las siguientes capacidades. Una, tener poder de decisión propio.
2, habilidades para ejercer asertividad en toma de decisiones colectivas. 3, tener acceso a la información y a los recursos para tomar una decisión apropiada. 4, generar una opción de emprendimiento, ya sea económico, de responsabilidad social o de desarrollo medioambiental sustentable, ¿sí? Y bueno, vamos a tomar como ejemplo algo que para los mexicanos es esencial, forma parte de nuestra naturaleza, el maíz. Dicen los dichos que circulan en redes virtuales, en redes sociales, en internet, en México: sin maíz no hay país. Y vamos a tomar como un mero ejemplo, como un referente, este grano básico necesario para la alimentación del ser humano, particularmente de los mexicanos, y que forma parte integral de lo que es nuestra cosmovisión originaria. Continuamos con la siguiente gráfica. El conocimiento es poder, la información es libertadora, la educación es la premisa del progreso en toda sociedad, en toda familia. Por esa razón es necesario retomar como ejemplo el maíz, la milpa, como para efecto de ilustrar este aspecto de lo que es el conocimiento como un instrumento de poder. En la siguiente gráfica tenemos como ejemplo práctico sembrar maíz. Aterrizando las cuatro competencias que hemos analizado con antelación, la primera sería aprender a aprender. Como ejemplo tenemos, en un principio, el niño aprende a reconocer las fases de germinación, desarrollo y fructificación del maíz. Esa sería, por decirlo así, la primera competencia. La segunda competencia es hacer, aprender a hacer. Construye un conocimiento al sembrar y darse cuenta de la importancia que tiene el cuidar el medio ambiente, o incluso poder tener un pequeño huerto de traspatio en el hogar. La tercera competencia se refiere a aprender a ser como persona. Esto lo puede llevar a formarse una vocación ecológica, pensar en estudiar una ingeniería en agronomía o en agroecología. La cuarta competencia tiene que ver con aprender a convivir. Implica la posibilidad de aplicar este conocimiento para el bien de la colectividad, procurando el desarrollo sustentable. Y bueno, en lo que es el quinto elemento, quinto aspecto, tenemos que la persona se convierte en un agente de cambio en lo personal y en lo social, porque al mismo tiempo también realiza lo que nosotros hemos manifestado anteriormente, señalado como el vocablo de empoderamiento, porque el alumno presenta un producto propio, por ejemplo, Maizoro, que tiene como frase, retomando una mitología de los mayas, de los mexicas: somos hombres de maíz. Es un ejemplo de lo que es cuando llegamos ya al elemento, al quinto elemento de ubicarnos en una fase de empoderamiento, podemos generar una propuesta Maizoro: somos hombres de maíz. Y bueno, ya en esta fase la persona produce, procesa y comercializa su propio producto de maíz, generando un emprendimiento sobre un producto denominado Maizoro, ¿sí? Y bueno, finalmente esta es una imagen que circula mucho en internet: somos hombres de maíz sembrando ideas. Bueno, entonces estas cuatro competencias nosotros las podemos asimilar y las podemos aterrizar de una manera muy resumida, siguiendo estos lineamientos.
y tomando como ejemplo el maíz como un grano básico de la alimentación y un grano sagrado en la cosmovisión del pueblo maya, del pueblo mexica. Por esa razón lo estamos tomando como un ejemplo, un mero referente. Y bueno, en la siguiente gráfica tenemos ya esta gráfica que nos muestra, pues de manera muy puntual, muy ilustrativa, lo que pudiéramos denominar como la fase del empoderamiento, es decir, cuando una persona desarrolla ya estas 4 habilidades, 4 competencias, pues sin duda alguna se llega al nivel del empoderamiento. Y bueno, la milpa la estamos aprovechando esta imagen donde muestra pues el músculo a su máximo esplendor, ¿no? Entonces, la siguiente gráfica, tenemos ya el texto que dice Proyecto Anáhuac tiene el objetivo de rescatar, difundir elementos culturales de los pueblos originarios del Anáhuac para efecto de realizar una sana comparación con la cultura occidentalizada. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo también el origen del hombre desde 2 puntos de vista. El primero desde la cosmovisión judeo-cristiana y el segundo desde la cosmovisión maya-mexica. Que bueno, aquí al final de cuentas tengo que confesar que me traicionó el subconsciente porque este documento lo hice hace como unos 2 años aproximadamente y cómo el subconsciente me guió, me indujo a colocar primero la cosmovisión judeocristiana y en segundo término la cosmovisión maya-mexica. Es decir, cómo antepuse el mundo occidental y dejé en un segundo término el mundo nacional, ¿no? Por decirlo así. Hoy en día, afortunadamente, ya estamos cambiando el orden de las cosas. Creo yo que nuestra realidad se debe de interpretar desde nuestra cultura originaria, ya ligado con lo que es la cultura occidental que llega con la invasión, con la conquista. Pero bueno, voy a tomar este dato como como algo así como lo que se dice, como peccata minuta para efecto de explicarme de que finalmente estamos bajo un esquema de colonización y aquí hay un claro dato, indicio de lo que estamos planteando, ¿no? Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver esta comparación. Dice la Biblia en el apartado de Génesis, en alguna parte de la Biblia dice, Dios creó al hombre, lo formó de barro de la tierra, aplicó el soplo de aliento y a partir de ahí existe el hombre en su vida, en su estado natural, inserto en lo que es la madre naturaleza. Esa es la cosmovisión judeocristiana. Sin embargo, vamos a contrastar en lo que es la cosmovisión, en la siguiente gráfica, la cosmovisión de los mayas, de los mexicas. Esta es una ilustración que se refiere a un texto del Popol Vuh. En la siguiente gráfica vemos cómo se liga la figura del humano en correlación, en conexión natural, lógica y necesaria con lo que es el grano del maíz. Por esa razón, la frase de somos hombres de maíz. ¿Por qué razón? Porque en el Popol Vuh, el mito relata que en los tiempos de la creación los dioses se reunieron e hicieron 3 intentos para crear al hombre. El primero fue de piedra, era insensible. El segundo fue de madera, un poco más flexible, pero igual se quiebra. Y en el tercer intento formaron al hombre con masa de maíz. Entonces, esa es la cosmovisión del pueblo maya, del pueblo mexica, que tiene una diferenciación con lo que es la cosmovisión judeocristiana. Entonces, por esa razón, reitero, como Naucayo, nuestro propósito es explicar nuestra realidad partiendo de el origen, partiendo de nuestra cultura originaria, correlacionándolo con los elementos culturales que posteriormente se incorporan a nuestra existencia como nación mexicana.
En la siguiente gráfica, y bueno, esto es algo que nosotros hemos acuñado con el concepto de mexicanización. Es decir, generar un concepto, generar una acción para efecto de que lo mexicano prevalezca por encima de cualquier otro elemento cultural. Es cierto, fuimos objeto de una invasión, es cierto, hoy en día nosotros estamos sujetos a una influencia cultural de una potencia mundial. Sin embargo, creo yo que como país debemos de tener en cuenta que en los tiempos originarios nuestro territorio en nuestro territorio floreció una de las culturas más maravillosas que existen en el mundo antiguo, y se habla de 6 pilares, ¿no? Que en este caso es Egipto, Mesopotamia, China, India, y en el continente americano tenemos a los incas y tenemos a las culturas de la náhuatl, que pueden ser los olmecas, toltecas, los mayas, los mexicas, no, una vasta cultura, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos como un otro ejemplo también de cómo nosotros queremos interpretar, rescatar nuestra cosmovisión originaria y contrastándola con la cosmovisión occidental. Aquí tenemos en la gráfica el mito sobre el origen del fuego. El fuego, según la cosmovisión maya mexica, es un elemento de los dioses que estaba reservado a las divinidades. Sin embargo, el tlacuache es el que se encarga de robar el fuego sagrado y por medio de su cola transportar ese fuego y dárselo, obsequiárselo a los hombres. Y por esa razón vemos al pobre tlacuachito con la cola quemada, pelona, ¿no? Por decirlo así. En contraste, vemos en la siguiente gráfica cómo en la cosmovisión griega, latina, se habla de que un personaje, Morfeo, Perseo, no recuerdo cómo es el sujeto, pero la cosa es que es este personaje griego o romano, que es el que se encarga de robarle el fuego a los dioses y dárselo a los hombres. Como vemos, hay una diferencia sustancial entre lo que es la cosmovisión originaria de México y la cosmovisión occidentalizada. Entonces, el propósito de Anahuacayo es ir precisamente detectando esos elementos de cultura originaria e irlos reflexionando, analizando, compartiendo, difundiendo para efecto de que la gente vaya incorporando a este proceso, se vaya incorporando a este proceso que nosotros catalogamos como mexicanización. Es decir, que nosotros como mexicanos generemos un sentir, una pasión, una emoción, una identificación con esa cultura, independientemente de que estamos viviendo ya en un proceso global y que, bueno, finalmente tenemos influencia de Estados Unidos, de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de China, de Rusia. O sea, hoy en día no podemos negar la globalización cultural, ¿no? Sin embargo, creo que como mexicanos nos asiste el derecho el deber, la obligación de maximizar, de aprovechar el legado cultural de los pueblos originarios del Anáhuac. Y bueno, la siguiente gráfica es lo que comentábamos hace unos momentos. ¿Por qué razón nosotros como mexicanos, debemos sentirnos orgullosos de nuestro glorioso pasado? Independientemente de las circunstancias adversas que ha vivido la nación, ¿no? Se dice que en la historia universal antigua existieron 6 grandes pilares de civilizaciones que son los pilares de las posteriores civilizaciones. En este caso es Egipto, Mesopotamia, India, China y en América los incas y los pueblos de la náhuatl, que pueden ser los mayas, los mexicas, los olmecas, los toltecas. Y posteriormente, pues sin duda alguna también hay que reconocer surgen 2 grandes civilizaciones que son considerados como los modelos de la cultura occidental, que en este caso es Grecia y es Roma, que posteriormente conquistan
España genera un proceso de transculturación, España nos conquista, coloniza México y también viene por ahí otro proceso de transculturación. Y hoy en día pues somos el resultado de una mezcla de cultura originaria y la otra parte de cultura occidental. Entonces, en la siguiente gráfica, ya estamos aterrizando propiamente al tema que nos ocupa, lo que son círculos de paz. En los círculos de paz vamos a encontrar que este concepto se está presentando por parte de la doctrina, por parte de la dogmática mundial como una innovación, como una aportación, como un descubrimiento, por decirlo así, como algo que se descubre y se presenta como un modelo para un mecanismo alternativo de solución de controversias. Sin embargo, repito, nosotros tenemos el propósito de destacar, de rescatar y de destacar nuestro legado cultural del México antiguo y correlacionarlo con la cultura occidental, por decirlo así. En la siguiente gráfica tenemos la propuesta de Anáhuac MX, en el sentido de que nuestra historia nacional mexicana debe ser explicada en tres momentos. Uno, el México de Anáhuac, el México originario, que va de aproximadamente 2500 años antes de Cristo a 1521 después de Cristo. ¿Sí? Esa es la primera fase de nuestra historia nacional. La segunda tiene que ver con la colonia española en México, que va de 1521 a 1821, 300 años del coloniaje español en México. Y bueno, el tercer momento tiene que ver con el México independiente de 1821 a 2023, a 1820 a 2021, pues son 200 años del México independiente, 300 de colonia, pero del México originario tenemos un aproximado de 3.500, 4.000 años de historia que desgraciadamente fue destruida, enterrada, incendiada, no sé, una serie de calificativos. Lo cierto es que esa parte de nuestra historia es desconocida. Sabemos que existe Teotihuacán, pero no sabemos quiénes la construyeron, no sabemos quiénes vivieron ahí, no sabemos a dónde se fueron las personas que vivieron ahí, quiénes gobernaron, por qué la ciudad de Teotihuacán colapsó. O sea, hay una parte de nuestra historia que está como en la parte del desconocimiento. Sin embargo, pues como nación nos corresponde el derecho, la obligación de hacer lo propio para efecto de rescatar este importante y maravilloso legado cultural. Y bueno, en la siguiente gráfica vamos a hacer una pequeña reseña de lo que son los tres periodos que abarca, según la reseña o el modelo realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se habla de tres momentos del México antiguo o del México de la Anáhuac, uno que tiene que ver del preclásico, el segundo tiene que ver con el clásico y el tercero tiene que ver con el posclásico. Ahí es donde nosotros, la mayoría de los mexicanos, nos quedamos. Sabemos que existió Tenochtitlan, que Tenochtitlan fue conquistada y a partir de ahí empieza ya nuestra memoria histórica. Sin embargo, hay un extenso tiempo que no hemos podido comprender, que no hemos podido conocer y no hemos podido explicar. Entonces, esa es una de las tareas titánicas que tenemos como Anahuacayotl, precisamente ir a la fuente de esta maravillosa cultura originaria y aprovecharla, potencializarla, maximizarla para efecto de generar un modelo de inspiración como una nueva cultura mexicana. Y bueno, en la siguiente gráfica, porque, bueno, esta es una pequeña imagen de lo que nosotros debemos de entender como Anáhuac. Anáhuac es el nombre, uno de los tantos nombres que pudiéramos identificar en México originario. Anáhuac es un vocablo náhuatl que significa entre las aguas o rodeado de aguas. Es decir,
Si observamos la parte occidental, eh, la parte del oriente, el Golfo de México, el Océano Atlántico, observamos en la parte poniente, tenemos el inmenso Océano Pacífico, la parte del sur, pues tenemos agua, y la parte del norte, pues también tenemos una gran cantidad de ríos. Hay quienes afirman que el territorio mexicano pudo haber llegado hasta el lago de Michigan, que Michigan tiene una relación, una similitud con la palabra Michoacán, pero bueno, esas son interpretaciones. Lo cierto es que el vocablo náhuatl significa rodeado de agua o entre las aguas, por la ubicación geográfica de nuestro país. Y bueno, sabemos que al momento de generarse la independencia en México, pues nuestro país era un inmenso, el famoso imperio mexicano, era un inmenso territorio que comprendía los estados del sur de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Texas, y bueno, la parte sur, lo que es propiamente Centroamérica hoy en día, Guatemala, Honduras, El Salvador, hasta Nicaragua, llegaba el Anáhuac. Nicaragua significa hasta aquí llega el Anáhuac. Y bueno, es un dato que rescatamos para efecto de ir explicando ese momento de gloria que tuvimos en el pasado, ¿no? En la siguiente gráfica tenemos ya propiamente lo que es el círculo de paz. Hemos dicho que en la doctrina, la dogmática actual se plantea como una innovación. Sin embargo, ya en los tiempos antiguos, nada más retomando el glifo de Iguala, tenemos ya la figura del círculo, que en el centro tiene un ojo, y bueno, alrededor del círculo tenemos nueve círculos pequeños que representan a los 9 señores de la noche, y en el centro pues tenemos el ojo representando a Tezcatlipoca, la deidad nocturna. Y en la siguiente gráfica vamos a ir visualizando que no solamente fueron los antiguos mexicanos, sino también otros pueblos antiguos tuvieron ya la noción de que el círculo es como una especie de figura sagrada, es una especie de elemento necesario de reflexionar, de interpretar para efecto de explicar nuestra realidad. Tenemos aquí la imagen de Amon-Ra de Egipto, que en su cabeza tiene un círculo. En la siguiente gráfica tenemos a la famosísima imagen del yin y el yang, de la cultura china, lo que es la lucha del bien, el mal, lo blanco, lo negro, frío, caliente. Y bueno, la cultura china, una maravillosa cultura que hereda grandes aportaciones culturales a la humanidad. En la siguiente gráfica tenemos la Kiva Anasazi en el norte de América, que está por ahí en los campos extraviados, estos vestigios arqueológicos que sorprende a los arqueólogos y a la humanidad en general, porque por la perfección en que elaboraron estas construcciones en forma circular. Se está investigando cuáles eran las utilidades de estas kivas, de estas construcciones en forma circular. Lo cierto es que nosotros tenemos esta imagen y la rescatamos para efecto de explicar, de mostrar que ya en la cultura antigua ya la figura sagrada del círculo pues tenía una importancia mayúscula, ¿no? En la siguiente gráfica tenemos pues nada más y nada menos que el Tonalpohualli, el Tonal Mashot, la piedra del sol, el calendario solar, como se le quiere llamar. Es una pieza labrada en piedra, una maravillosa pieza que yo catalogo como un Tetzahuil, que se ha presentado como el calendario azteca, una forma de medir el tiempo, y que bueno, es un símbolo muy importante para nuestra nación mexicana. Pero lo importante de esta fotografía es el hecho de que es una figura circular. O sea, ¿por qué no es rectangular? ¿Por qué no es triangular? ¿Por qué no es de otra forma, sino es circular? Entonces, sobre la base de esto se desmiente esa mala interpretación histórica en donde se dice que los mexicas, los mexicanos antiguos, eran una cultura subdesarrollada o atrasada porque no tenían conocimiento del círculo como una herramienta de trabajo, ¿no? Para el humano. Sin embargo, vemos que el círculo era una figura conocida y una figura sacra, por decirlo así, ¿no? Y se representa en la piedra del sol, ¿no? En la siguiente gráfica
Tenemos también a otra cultura hermana, la cultura inca, que es una representación del dios solar Viracocha, que bueno, por cierto, hoy me entero ya en lo que son los Facebook y las plataformas digitales que existe por ahí una sana competencia, ¿no? Que los de Perú dicen que son más antiguos que los mexicanos y los mexicanos que somos más antiguos que los peruanos, pero bueno, qué bueno que se está generando esta reflexión en torno a los elementos culturales comunes que tenemos con el sur de América, concretamente con la cultura inca. Y bueno, en la siguiente imagen tenemos pues que rescatar una palabra de nuestra cultura madre, que es el mexicano náhuatl, tlaxtlahui, que es gracias como una forma de terminar con estas diapositivas. No sé si tengamos todavía por ahí otra gráfica. Ya no. Bueno, entonces ya de aquí vamos a aterrizar en lo siguiente, lo que es actualmente el Yowali, igual a Círculo de Paz. Aprovechamos la imagen del grifo de Iguala para efecto de compartir una pequeña lectura respecto a este tema que tiene que ver con exactamente, ese es el glifo de Iguala, y de Iguala la enseña querida, dice una estrofa del himno nacional, ¿no? Entonces, con esta gráfica vamos a compartir un texto que es una propuesta. Dice: nuestra historia nacional mexicana se debe explicar en tres momentos. 1, Anáhuac, el México originario. 2, la colonia española en México. 3, el México independiente. Y con la reforma al sistema de justicia penal, en 2014 se desterró el sistema inquisitorial español, una reminiscencia colonial, y en su lugar se adopta el sistema oral anglosajón que proviene de Estados Unidos, de Inglaterra. En el sistema de justicia oral se crean los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, lo que se conoce como MASC, en el artículo 17 constitucional, que son básicamente tres herramientas. 1, la mediación. 2, la conciliación. 3, la junta restaurativa o los círculos de paz. Empero, es necesario reconocer que los círculos de paz que propone la doctrina contemporánea como una novedad en la materia de justicia, como una innovación en la dogmática, en realidad tienen su origen, su antecedente y su fundamento en la cosmovisión de los pueblos antiguos del mundo y también del México antiguo, del Anáhuac. La sabiduría de los pueblos antiguos proviene de la observación directa de la madre naturaleza. Así se logra concebir o entender el universo como conexión, unidad y plenitud. Es decir, lo que es arriba es también abajo. Debemos rescatar nuestro glorioso pasado, el México del Anáhuac, y lograr reconstruir una nueva cultura de la legalidad inspirados en la Toltecayot, el conocimiento y la sabiduría, herencia ancestral de Quetzalcóatl, resguardado por la tradición. Y bueno, esta gráfica, aprovechamos esta maravillosa gráfica de lo que es Yowali para explicar el tema del círculo de paz. Los círculo de paz, los círculos tradicionales y su adaptación actual tienen su fundamento en la cosmovisión de los pueblos antiguos del mundo, que metafóricamente entiende el universo como plenitud, unidad y conexión. Los principios y valores que inspiran los círculos ofrecen distintas posibilidades de poner en práctica esta visión, la cual se traduce en la forma cómo percibimos a nosotros mismos y cómo nos vinculamos con las otras personas y con el entorno. Tratamos a todas las personas de manera respetuosa y hasta sagrada, pues la vemos como parte indispensable del todo. Nos vemos a nosotros mismos en conexión con todas las personas y con el universo de allí, que lo que suceda a ellas y al universo mismo también incide en nosotros. El círculo refleja esta visión, además del sentido de plenitud, unidad y conexión.
La imagen del círculo lleva implícita la idea de que en él todas las personas son iguales. Así como cada punto del círculo está exactamente a la misma distancia del centro, ninguno está más adentro, ninguno está más afuera. El círculo tampoco sugiere jerarquía, no tiene arriba y abajo. Cada aspecto está conectado con el resto y es inseparable del otro. Ninguna parte puede ser eliminada sin violentar su integridad. Además, el círculo implica equilibrio, pues cada parte está en balance con los demás. ¿Qué significa círculo? Círculo, de acuerdo a el RAE en línea, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, círculo significa, bueno, proviene del latín circulus o de circus, que significa cerco. Una interpretación es área o superficie plana contenida dentro de una circunferencia. Y otra interpretación es figura que trazan en el suelo los hechiceros y nigromantes para invocar dentro de ellas a los espíritus y hacer conjuros. ¿Qué significa paz? Paz también proviene del latín pax, pacis, y una interpretación es situación y relación mutua de quienes no están en guerra. La otra interpretación es pública tranquilidad y quietud de los estados en contraposición a la guerra y a la turbulencia. Otra interpretación 3 es tratado o convenio que se acuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra. La cuarta interpretación, que es la que vamos a retomar, es sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleito. 5 es reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. 6 también se puede interpretar paz como virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y a las pasiones. Genio pacífico, sosegado y apacible. Estas son las dos interpretaciones de estas dos palabras, círculo de paz, que para entender su naturaleza debemos de remitirnos a su etimología grecolatina. Y bueno, el Yowali, sin duda alguna, lo podemos apreciar, el círculo, desde la cosmovisión azteca, lo vemos en el glifo de Iguala, cómo se interpreta el círculo, o lo vemos también en el calendario azteca. ¿Sí? Yowali es mexicano náhuatl que se interpreta como círculo. Los círculos de paz tienen su origen, antecedente y fundamento en la cosmovisión de los pueblos antiguos del mundo. La sabiduría de los pueblos antiguos del mundo proviene de la observación de la madre naturaleza. Así se logra establecer, concebir o entender el universo como conexión, unidad y plenitud. Nos vemos a nosotros mismos en conexión con todas las personas y con el universo, es decir, en unidad. Por lo tanto, lo que le sucede a los miembros también incide en nosotros, porque somos parte de la plenitud, es decir, del todo. En los círculos, todas las personas son iguales. El mediador es un miembro que facilita el diálogo. En la cosmovisión tolteca y mexica existe un mito sobre la creación del quinto sol, cuando los dioses se reunieron en Teotihuacán formando un círculo en torno al fuego sagrado para deliberar y acordar. Un dios anciano se lanzó al fuego y se convirtió en sol. Otro más se lanzó también y se convirtió en la luna. El Tonalpohualli, piedra del sol o calendario azteca, es un círculo donde se daban los 4 rumbos cósmicos y el centro. Refleja la cosmovisión, el orden del cosmos y sirve para medir el tiempo, el calendario azteca. Los calpullis o grupos de danza de México, Tenochtitlan, reproducen el círculo para la participación de varios grupos que se suman a la danza, teniendo como centro el tlamanali, la ofrenda a las deidades del Anáhuac, para pedir la continuación del equilibrio cósmico y la vida misma del hombre. Y bien, de esta manera hemos compartido este pequeño texto que tiene que ver con Yowali Círculo, para efecto de
volver a reiterar, insistir, persistir de manera constante, persistente, neciamente, tercamente, pues le vamos a decir así. Vamos a insistir estoicamente en el hecho de que en este segmento de Anahuacayo nuestro objetivo principal es rescatar todo ese legado cultural que nos heredaron nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos antiguos de la náhuatl, traerlo a nuestra realidad, interpretarlo, porque una cosa es cierta, muchas de esas elementos culturales pues fueron destruidos, fueron dañados, fueron alterados, modificados, y eso no nos priva a nosotros del legítimo derecho de interpretar esos vestigios arqueológicos que tenemos en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Monte Albán, en Xochicalco, de observarlos e interpretarlos conforme a nuestra naturaleza y sobre todo tomar en cuenta que nosotros como mexicanos tenemos una conexión directa, tenemos un entroncamiento con los pueblos antiguos del México, de la náhuatl, porque tenemos la misma genética, la misma ética y la misma estética. Entonces, por tal razón, creo que nos asiste el derecho, la responsabilidad, la obligación de ir rescatando, interpretando y creando nuevos modelos culturales inspirados precisamente en ese maravilloso legado cultural. ¿Qué es lo que está haciendo China? China, un país que al igual que México fue objeto de invasión, fue objeto de colonia, de una mezcla cultural impuesta por potencias extranjeras. Sin embargo, China, el gigante dormido asiático, le llaman algunos, despertó. Hoy en día, China, sin duda alguna, es uno de los países con mayor crecimiento económico, una potencia militar, una potencia cultural, sin duda alguna una potencia económica. ¿Y cómo le hizo China para efecto de alcanzar estos niveles de desarrollo? Pues regresaron a su historia originaria, a su historia gloriosa, se inspiraron y hoy en día China está de regreso y China está disputándose el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Sin duda alguna, China debe de ser como una especie de modelo de inspiración para efecto de que los mexicanos también podamos ir generando estas innovaciones inspiradas en ese maravilloso legado cultural que hemos recibido, ¿no? Y bueno, aprovechando el espacio, quiero presumirles esta playera. Es una playera pues artesanal, ¿no? Elaborada con una imagen del dios Huitzilopochtli, que a decir del doctor Enrique Dussel corresponde propiamente a la piedra del sol. ¿Qué es la piedra del sol? La que hemos analizado anteriormente es la piedra en donde están los cuatro rumbos y está una cara humana con la lengua expuesta, ¿no? ¿Sí? Ese es una representación, una advocación de Huitzilopochtli, la energía solar, el dios del sol, el dios de la guerra, como se le quiera llamar. También se le identifica como Tonatiuh, el dios del sol para los teotihuacanos, Huehueteotl para culturas antiguas también el dios anciano del fuego. Es decir, la energía solar fue algo realmente importante para todos los pueblos del mundo antiguo y particularmente para los mexicanos. Por cierto, a propósito de que el próximo lunes vamos a ser testigos de un eclipse lunar,
vamos a tomar este ejemplo para efecto de ilustrar la importancia del sol en la cosmovisión del pueblo mexica. Retomando un poquito la literatura de tradición y la literatura oficial, nos encontramos con dos sucesos importantes que es digno de compartir para efecto de entender la importancia del sol, que está plasmado precisamente en el Tonal Powali, el Tonal Mashot, el calendario solar o la piedra del sol, como se le quiere llamar. Dice la mitología que en la fundación de México Tenochtitlan, los mexicas, aparte de que buscaban la señal prometida de un águila parada sobre una serpiente devorando, sobre un nopal devorando una serpiente, también aconteció un fenómeno arqueastronómico de lo que nosotros pudiéramos llamar como eclipse. Eclipse es un vocablo que proviene del latín, del griego. Para los mexicas existe una denominación, una palabra específica para llamarle al eclipse. ¿Por qué razón? Porque para los mexicas se entendía que se interpretaba que la oscuridad, que los dioses de la oscuridad estaban a punto de vencer al dios de la luz, del sol, ¿no? Entonces es como devorarlo, como comerlo, como derrotarlo, ¿no? Entonces esa es la conmoción que ellos tenían, y por lo tanto el eclipse pues era un fenómeno arqueastronómico extraordinario, no todos los días, no todas las semanas, no todos los meses, no todos los años puedes presenciarlo, ¿no? Entonces hay registro de diversos eclipses que acontecieron antes de la llegada de los españoles y que está narrado en la tradición, está narrado en algunos documentos originarios. Y bueno, ya para la caída o la capitulación de México Tenochtitlan no hay un eclipse, pero hay tres importantes fenómenos que tienen que ver con el exterior. El primero se dice que pasó un cometa. Yo creo que también un cometa es algo que asombra a la humanidad, ¿no? El segundo tiene que ver con que cayó un rayo y destruyó el templo de Xiuhtecuhtli, el dios del fuego. El tercero tiene que ver con una lluvia de fuego, ¿no? Se dice que del cielo caía fuego. Hoy en día eso a lo mejor no nos sorprende mucho porque sabemos que existe la lluvia de meteoritos, ¿no? Que cuando entran a la atmósfera generan fuego y un fuego fugaz, finalmente se apaga, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, a lo que voy es que estos tres fenómenos que tienen que ver con el cosmos, pues sin duda alguna tienen su interpretación, tienen su repercusión en el México antiguo, en los habitantes del México antiguo. Y por esa razón, para los mexicas fue importantísimo, vital, necesario tener un culto a la deidad solar que se ve reflejado precisamente en el Tonal Powali o en el Tonal Mashot. Y por esa razón, pues les comparto, ¿no? Esta imagen, maravillosa imagen de Huitzilopochtli, además de que, bueno, también aquí en IMG Televisión ya en alguna ocasión nos hizo el grandísimo favor de compartir un tema, un canto originario que nosotros de manera afectiva le denominamos Huitzilopochtli, canto originario, y que de manera sorprendente ha tenido un número de vistas en el canal de YouTube de Edmundo Delgado Apolinar, lo cual me sorprende porque hace como 2 años y medio subimos 5 canciones alusivas a Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Huitzilopochtli, Ometeotl, y de las 5 canciones, la que me ha generado mayor número de reproducciones ha sido la de Huitzilopochtli, canto originario, que hasta este momento lleva un promedio de 36,000 reproducciones. En comparación, Tlaloc lleva como 5,600 por ahí más o menos, y las demás llevan 800, 1,000, ¿no? Entonces, digo, a mí en lo particular, este canto de Huitzilopochtli, canto originario, pues me ha generado, me ha sorprendido, me ha generado una gran satisfacción. Y la única interpretación que yo puedo darle a este
acogimiento, a esta buena recepción por parte de la gente que interactúa en YouTube, es el hecho de que nosotros como mexicanos tenemos la necesidad de reencontrarnos, la necesidad de conocer algunos aspectos de esa cultura originaria y particularmente quienes me he encontrado muchos amigos de los calpuis de la Ciudad de México, los que danzan ahí en México, en el Zócalo de Tenochtitlan, que me han comentado que han escuchado la canción y que finalmente ellos buscan elementos que tienen que ver con canto de diferentes interpretaciones y bueno, también afortunadamente diversos grupos de canto, grupos de danza han ido creando y colocando, compartiendo en YouTube cantos alusivos a Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, Ometeotl, etcétera, etcétera, porque finalmente lamentablemente, vamos a reconocer que lamentablemente la música comercial no aborda este tipo de elementos culturales, ¿no? Es decir, los grupos comerciales le cantan al amor, le cantan a los narcos corridos, por ejemplo, ¿no? O cuestiones de rock que tienen que ver con el medical cannabis, ese tipo de cosas, pero muy pocos, o por decir ningún, a lo mejor artista de comercial o de trayectoria reconocida internacional, aborda la temática de los pueblos originarios, ¿no? Salvo el caso de Mon Laferte, que sin ser mexicana, ella es chilena de nacimiento, mexicana por adopción, que recientemente lanzó una canción que lleva por nombre Tenochtitlan, y a mí en lo particular me gustó mucho el tema, pero bueno, por esa razón, nosotros como Anáhuac MX nos hemos dado la tarea de ir a ese glorioso pasado, rescatar algunos elementos, los más visibles, los que generan nuestro interés, y traerlos, reflexionarlos, compartirlos para efecto de que la gente que tiene la oportunidad, el tiempo, la intención, el gusto, la simpatía de conocer este tipo de elementos culturales, pues también se empape de esta simpatía, de este amor por nuestras culturas originarias e ir también socializando, compartiendo, ir reflexionando, ir empoderando al final de cuentas nuestra cultura mexicana, revitalizando esos aspectos que están ahí presentes, por ejemplo, ahorita que estamos ya en el temporal de lluvias, pues todos estamos invocando a Tlaloc. Bueno, de esta manera llegamos al final. Tlaxlahui, gracias.